Todas y todos, buenas tardes. Nos da mucho gusto verlos nuevamente el día de hoy en esta que es ya la sexta sesión del Laboratorio de Ideas, en su segunda etapa, que es la etapa de aplicaciones de ideas ya un poco más prácticas, aterrizadas, sobre distintos temas relevantes para el país y para la Ciudad de México. Y bueno, el día de hoy nos acompaña, tenemos el gusto de poder presentar a Toño Patiño, quien nos acompaña ya por segunda ocasión apoyándonos con una plática aquí en el Laboratorio de Ideas. Muchas gracias, Toño, por hacer nuevamente un tiempo y acompañarnos. Y él estará presentando el tema de ciudades inteligentes, Smart Cities, que es pues, un tema muy relevante en la actualidad para distintas ciudades y sobre todo para la Ciudad de México. Antes de continuar, Eric Caballero el día de hoy no nos puede acompañar, pero estaremos aquí nosotros llevando a cabo la plática, la sesión, moderando y con mucho gusto. Entonces, miren, la mecánica va a estar así. En un momento leo la reseña curricular de nuestro expositor Toño Patiño. Posteriormente le cedemos la palabra. ¿Qué esperaríamos? Aproximadamente 40-45 minutos más o menos, Toño, de preguntas y de exposición. Y posteriormente pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Nos estaría apoyando Daniel Aguilar, aquí quien nos acompaña el día de hoy, para moderar el tema de preguntas y respuestas. Hoy esperamos terminar a más tardar a las 7:20. Les agradeceré a todos ustedes su comprensión y que podamos ajustarnos a este tiempo, terminar a las 7:20, por razones de que nuestro expositor precisamente... Gracias por acompañarnos y permítanme leer la reseña de Toño Patiño, quien es ya un panista de mucha pues, trascendencia aquí en la Ciudad de México y muchos lo conocemos, ¿no? Él nació en marzo de 1985 en la Ciudad de México. Es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública y maestrando en Gobierno y Asuntos Públicos, ambos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue merecedor de la mención especial en el Premio al Mejor Trabajo de Titulación en Administración Pública, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en 2017. Asimismo, obtuvo el segundo lugar en el segundo concurso de ensayo Reforma Política y Ciudadanía en la Ciudad de México, organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal en el 2016. Fue ganador del primer lugar en el segundo concurso de debate político juvenil organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal. Ingresó a Acción Nacional en el 2005, donde ha desempeñado distintos cargos partidistas. En la elección intermedia de 2015 fue candidato a jefe delegacional en Tlalpan por el Partido Acción Nacional y en 2016 es nombrado suplente de diputado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En ese mismo año es electo presidente del Comité Directivo del PAN en Tlalpan para el periodo 2016-2019. Es miembro del sistema de capacitadores del PAN, donde ha impartido aproximadamente más de 300 cursos relacionados con el tema de humanismo político. Actualmente es consejero regional y jefe de oficina del diputado Mauricio Tabe Echartea, quien es coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Pues sin más, agradecer nuevamente a Toño Patiño, a todos ustedes por su presencia y te cedo la palabra, Toño, por favor. Muchas gracias, Gerardo. ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Ahí, pulgar arriba. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Pues muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, aunque no esté por acá don Eric. Es un gusto también, por supuesto, aunque esté en su ausencia, pero también, por supuesto, saludarlo. Entiendo que de repente las cosas personales pues nos agobian. Igualmente hoy me tocó transmitir no desde casa, sino que hoy me tocó estar en la calle, fuera de casa trabajando y hoy me toca transmitir desde un lugar distinto
a mi hogar, pero pues siempre cumpliendo con las responsabilidades, por supuesto. Gerardo, Daniel y a todos los que integran la Secretaría de Estudios y al Comité Directivo Regional, muchas gracias por la invitación. Y bueno, entrando un poquito en materia, hoy me toca platicarles de un tema extraño, debo de compartirlo con toda sinceridad. Un buen día, hace 2015, terminando, como ya lo mencionó Gerardo, terminando la campaña jefe delegacional en Tlalpan, yo me dediqué a terminar la tesis de licenciatura, un poco tarde, debo reconocerlo. Yo terminé los estudios en 2011, de repente el trabajo nos absorbe y terminé la tesis hasta 2015. En 2015 estaba haciendo ese trabajo de titulación y estaba también pensando en qué seguía. Estaba pensando en qué era lo que, qué me interesaba. Ustedes saben, ya algunos de ustedes a lo mejor estuvieron en mi presentación sobre la reforma política de la Ciudad de México, que fue mi tesis de licenciatura, particularmente toda la organización político-administrativa de la ciudad durante muchísimos años. Fue una tesis más histórica que administrativa quizás, pero esa fue mi tesis de licenciatura. Y estaba yo en ese vaivén, en esa duda de qué hacer, ¿no? Sobre qué hablar en la tesis de maestría. Y de repente un buen día, fue algo muy curioso, dicen que no hay casualidades en la vida, y yo creo en ello. La verdad es que creo que la muestra de esto que les voy a presentar, no hay casualidades. Un buen día en un picnic urbano que se armaba en el todavía existente Jardín Botánico de Chapultepec, platicando con una persona que después resultó ser un colombiano. Él me platicaba sobre mi tesis de licenciatura, de esas pláticas de fila, y él me mencionó una palabra que me llamó mucho la atención. Y me decía, cuando yo le platicaba que hablaba de la Ciudad de México, mi tesis, me decía, sí, claro, las Smart Cities. Y en ese momento, debo reconocer, yo decía, ¿y este hombre de qué me habla? ¿No? O sea, ¿qué me trata de decir? No lo entendía en ese momento, pero me sembró una semilla. Posteriormente, ya me clavé un poquito más con el asunto y para mediados de año de 2016 logro el ingreso a la maestría de la UNAM. Ingresé con un tema totalmente distinto, pero yo decidí cambiarlo, cosa poco bien vista en el ámbito académico. Pero tomo la decisión de cambiar mi tesis de maestría, la traía sobre movilidad social, y la cambio sobre este tema que hoy les quiero platicar, que es las Smart Cities, ¿no? Siendo así, la verdad es que un tema, insisto, poco explorado, poco mencionado. Mi encuentro fue muy fortuito, pero a mí siempre me ha apasionado la ciudad. Siempre es un tema que me ha gustado demasiado y que justo por eso creo que en gran medida eso explica la razón de ser de por qué me terminé emocionando y enamorando del tema. No sé si por ahí ya ustedes ven, yo no lo logro ver, ahí está. Ya, pulgar arriba, si están viendo lo que yo estoy viendo, Smart Cities, perfecto, vientos. Pulgar arriba entonces. Justo, quiero platicarles hoy de lo que es mi tesis de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Como ya lo escuchaban, yo estudié la maestría en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La verdad es que es una facultad, vamos a decirlo así, un poco renuente a temas un tanto novedosos y sobre todo un tanto más, vamos a decirlo con sus palabras, neoliberales, ¿no? Que de repente, yo cuando cursé una materia en particular con la doctora Patricia Ramírez Curi, que es especialista en espacio público, y de repente llegué a decirle, no, es que mi tesis es sobre Smart Cities. Y en automático me dijo, es que tú eres un liberal, ¿no? Entonces, ya me sentí agraviado, me sentí un poco denostado, debo decirlo, pero de repente se siente uno bien de que le digan así en una facultad como la Facultad de Ciencias Políticas Sociales. Eso significa que es un tanto atípico y que es un tanto diferente a lo que tradicionalmente se lleva, ¿no? Entonces, bueno, quiero platicarles un poquito de lo que es mi tesis. No me voy a clavar, mi tesis particularmente es un estudio de la planeación del desarrollo en la Ciudad de México
y sobre todo si el enfoque de Smart City se aplica o no en la Ciudad de México, sobre todo en el periodo 2012-2018 que corresponde al gobierno de Miguel Ángel Mancera, porque en ese momento, y vuelvo un poquito a la contextualización, mi tesis, yo entré a la maestría en 2016, la culmino en 2018, entonces el periodo de gobierno que estaba era el de Miguel Ángel Mancera y me interesaba mucho analizar si lo que en los discursos don Miguel Ángel Mancera había sido cierto o no en términos prácticos en la administración pública. De ahí conlleva, esto que les voy a presentar es más mi marco teórico, que les puede servir como un background muy, muy amplio sobre lo que es y debieran ser las Smart Cities en términos de conceptualización general. Siendo así, hoy quiero platicarles un poquito sobre estos temas, particularmente uno, la reivindicación de lo local, o sea, por qué hoy es más importante enfocarse en el gobierno local y no tanto en los gobiernos nacionales. Dos, lo que teóricamente ya le podemos denominar las utopías urbanas. Tres, algunas conceptualizaciones generales sobre planeación urbana, ¿no? ¿Por qué es que hablamos de términos como Smart City y otros? Ahorita les voy a mencionar. Cuatro, una conceptualización teórica de lo que es la Smart City, algunas tipologías, definiciones, etcétera. Cinco, lo que yo utilizo como un framework, un marco teórico que tiene que ver justo con la Smart City, qué es lo que hace en estricto sentido una Smart City y finalmente, qué es lo que es Smart dentro del gobierno. Siendo así, partamos de lo primero. Hay comentario que considere importante, etcétera, con toda la confianza hágalo. Estaré pendiente del chat para que podamos también hacer esta dinámica pues un poquito más de repente dinámica, pero lo que podamos ahí, si algo les hace les brinca, etcétera, en el chat, con toda confianza, pues plantéenlo, ¿no? Bueno, regresando al tema, yo el primer dilema con el que me topé es este mapa, ¿no? Este mapa es de la Organización de Naciones Unidas para la Población, del UNFPA, y el primer gran tema con el que me topé, justo cuando hablábamos de crecimiento en las ciudades, no sé si lo visualizan, pero es para las Naciones Unidas tienen dentro de sus estadísticas, tiene que para 2050 mucho más del 80% de la población a nivel mundial va a estar en las ciudades. ¿Qué significa esto? Que lo que teníamos hace 100 años, pensándolo en 2050, es decir, para 1950, el porcentaje de la población que estaba en lo rural, pues rondaba por ahí en lo rural versus lo urbano, ¿no? Lo urbano no ocupaba más del 50% cuando mucho, no, ni siquiera. 30-40% de la población a nivel mundial estaba en lo urbano, ¿no? Para este dato, que es ya del siglo XXI, pues nos indica que la gran mayoría de las ciudades, la gran mayoría de la población a nivel mundial a inicios del siglo XXI está en las poblaciones urbanas. Y de ahí que, por ejemplo, si vemos el círculo de China, ¿qué significan los círculos? Los círculos rojos significan la población que el 75% o más está en zonas urbanas, ¿no? Y, por ejemplo, ahí nos encontramos que México tiene una población urbana del 77%, Estados Unidos el 81%, Brasil el 85%, y ya si nos vamos a Europa, Alemania, Francia, España, Gran Bretaña está interesantísimo porque el 90% de Gran Bretaña está en las zonas urbanas, ¿no? Y justo esto es lo que llama mucho la atención. Porque justamente esta parte de que la gran mayoría de la población está justamente en lo urbano, pues eso significa que este tradicional esquema de que lo rural era importante por la cuestión de consumo, pues evidentemente ya quedó atrás. El futuro, si no es por decir el presente, el futuro de las generaciones está en lo urbano. Y eso significa una serie de retos que evidentemente tenemos que tener en consideración si lo que pensamos es en el desarrollo de las personas y el desarrollo de los territorios y de las personas.
De ahí que Joan Subirats, un especialista en política pública, que yo me gusta mucho citar, porque la verdad es que es español, pero tiene una gran concepción sobre el deber ser de la política pública. Él, por ejemplo, en este documento menciona, en esta frase, menciona justo la reivindicación del concepto de gobierno local, que no tiene que ver con un tema de terminología, sino que expresa una voluntad de reivindicar una esfera propia de demos, de problemáticas propias, de exigencia de capacidades de gobierno que hagan realidad lo que denominamos una autonomía local. Es decir, cada vez más estamos pensando en que lo local debe ser lo importante y no lo nacional. Y yo creo que ahí entra un poco, nos hace un poco de explosión cerebral, ¿no? Nos explotan un poquito las ideas cuando hablamos de que justamente lo local debiera ser mucho más importante que lo nacional, ¿no? Y justo, ¿por qué es que hoy día es cada vez más importante lo local? Primero, porque el modelo económico cambió. Cada vez más es común que las zonas, las regiones, son importantes versus lo nacional. Por ejemplo, vemos ciertas regiones del país mucho más, con un desarrollo económico mucho más importante, como la zona del Bajío, el caso de la zona automotriz de Guanajuato y compañía, y tenemos las zonas del norte del país que tienen que ver con la manufactura y quizás con la maquila, etcétera. Pero vemos cómo ciertas regiones del país se desarrollan de manera muy distinta a lo que se desarrolla en nivel nacional. Primer punto. Segundo punto, hay que reconocer un debilitamiento del Estado Nacional, ¿no? Hoy vemos, por ejemplo, incluso con la pandemia se agudizó el asunto de la recaudación federal versus las recaudaciones locales, ¿no? Estados como Guanajuato, justamente Nuevo León, Tamaulipas, otros, pelean como ellos recaudan mucho más y la federación les regresa mucho menos. Entonces, se debilita esta idea de la concepción del Estado Nacional y se potencializa el esquema de lo local. Y tercero, justamente la gobernabilidad. Vemos cómo la gobernabilidad se crea, está centrada en ciertos espacios locales. Porque al final, veámoslo así, en su momento, ya si lo vemos en temas partidistas, la conquista del gobierno federal por parte de Acción Nacional se da justamente por la conquista de lo local. Es decir, a partir de que empezó a gobernar ciertas ciudades importantes en lo local, es que se empezó a dar luego la conquista de los estados y luego entonces la conquista federal. Creo que justo esta gobernabilidad se trata de primero gobernar bien tu zona donde estás, luego entonces puedes ver la posibilidad de gobernar más allá. Entonces, justo lo que nos dice Cabrero es que la organización del gobierno debe cambiar forzosamente ante estos nuevos modelos de desarrollo regional y local, ¿no? Pensando mucho más en un enfoque de subsidiariedad y entonces lograr una integración interregional e intergubernamental. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día el esquema que vemos mucho en el gobierno federal de centralización no tiene nada que ver con los nuevos paradigmas de desarrollo local. Al contrario, tenemos que darle más herramientas a lo local, más herramientas a los estados y a los municipios para que entonces ellos se puedan desarrollar de la mejor manera posible y que logren cada vez más enfoques subsidiarios de desarrollo, ¿no? Siguiente frase, que por acá es también de Joan Subirats, dice justamente que los problemas de la gente requieren de políticas pensadas y gestionadas desde la proximidad, con lógicas transversales y con mecanismos y estilos de gobierno y gestión participativas. ¿Qué quiere decir esto? Que otra vez, no se trata del tradicional gobierno federal imponiendo lógicas a lo estatal, sino al revés, lógicas locales que crecen hacia lo estatal y hacia lo nacional y que de alguna manera generan nuevos enfoques de desarrollo local. Creo que justo el gran esquema hoy es el desarrollo local. Y justo algo que de repente es medio olvidado y se pierde, se desprecia, el asunto de que los gobiernos locales también pueden tener una visión muy importante dentro de sus políticas de desarrollo. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente lo local es quien tiene más visión. Y ustedes me dirán, oye, pero el federal pues tiene la visión completa. Sí, pero qué mejor que un municipio quien tiene la visión de lo que realmente necesita el municipio. La suma de lo local
es lo que permite una visión generalizada y mucho más amplia de lo que en teoría debería de ser el desarrollo en general, el desarrollo regional y luego entonces federal. Partiendo de ahí, creo que tenemos que entender que hay una serie de visiones, una serie de ideas que de repente, vamos a decirlo así, pudieran ser muy locas, ¿no? Y que despectivamente las llamamos utopías. Yo soy creyente y lo defiendo, que las utopías tienen una visión, y ahorita lo voy a abordar con un poquito más de precisión. Pero las utopías terminan siendo, como lo dice Humberto Orozco Barba en un documento que se llama Utopías para la Ciudad, justo él dice que son representaciones, expresiones públicas en la ciudad y en el contexto actual, como críticas y hasta podemos llamarlas hipercríticas al rumbo de la ciudad, apuestas de sentidos de ciudad y como construcciones socioculturales que movilizan identidades colectivas en torno a sueños, ideales que se consideran utópicos en el sentido de los proyectos de ciudad. A ver, el viernes pasado, junto con un grupo de ciclistas, recorrimos la ciclovía Insurgentes con la aspiración de que esa ciclovía, que hoy día es emergente, pueda convertirse permanente. ¿Eso qué es? Es un sueño. Consideramos nosotros que la ciudad puede ser de manera distinta. Una ciudad donde peatones y ciclistas, cochistas y autobuses podamos coexistir en una cierta equidad, en una cierta paz. ¿Y eso qué es para nosotros? Es una utopía urbana. Y cuando hablamos de utopía urbana, nos referimos a una comunidad, hay que decirlo así, con todas sus letras, es una comunidad ficticia, no existe hoy, pero claro que es una aspiración. Lo que buscamos es que la organización política, económica, cultural, ¿no? Contraste con lo que hoy exista y que justamente nos dé una visión de lo que debiera de ser en un futuro la sociedad humana. Y la utopía tiene una función. Cuando Tomás Moro nos escribió este libro llamado La Utopía, pues era un sueño, era un cúmulo de ideas locas donde él veía que el mundo podía ser de manera distinta. Y de repente nos cuesta trabajo pensar en que existan estas utopías, porque evidentemente las consideramos irreales. Pero no por ser irreales significa que deba de ser así toda la vida. Significa que esa irrealidad es irreal hoy, pero no significa que deba ser irreal en el futuro. De ahí que entonces las utopías tienen una función crítica, una función orientadora y una función esperanzadora. Y van a decir, Toño ya se la mafufió. ¿Qué se fumó hoy? Que Toño ya de plano lo perdimos y hoy sí de plano está pensando, nos está contando acá los choros mareadores del deber ser. A ver, al final se trata de tener algo en qué creer. Un urbanista debe tener algo en qué creer. Porque todos los modelos utópicos de ciudad que se han planteado a lo largo de los siglos, y ahorita los vamos a platicar un poquito, surgen con la idea justamente de una ciudad mejor. La utopía tiene una función crítica porque se trata de contrastar modelos del hoy con el mañana. Se trata de dudar de lo que hoy día existe para entonces poder visualizar algo que en el mañana pueda ser mejor, pueda ser distinto. Segundo, tiene una función orientadora porque se trata de más o menos como una hoja de ruta, como alguien que navega en el mar. Se trata de una brújula. Se trata de decirnos hacia dónde caminar. Se trata de decirnos hacia dónde podríamos llevar a cabo la ciudad. Y tercera función es esperanzadora, porque se trata de dudar de que lo que hoy día existe sea lo mejor, para pensar que puede existir algo mejor. Justo esa esperanza de que la ciudad puede ser distinta y que la ciudad que hoy día quizás no satisface las necesidades de todos pueda mejorar y darnos una visión mucho más amplia y satisfactoria del futuro para todos, ¿no? De ahí que entonces ha existido una serie de enfoques para la planeación del desarrollo de las ciudades a lo largo de la historia de la humanidad. Previas al siglo XXI teníamos una función o una planeación urbana orientada en un modelo cósmico, ¿no? Por ejemplo, tenemos ciudades como Teotihuacán, donde estaba orientada mucho más
a un esquema de los planetas y cómo giraban en torno en torno a sí mismas. Tenía una concepción mucho más orientada a una ciudad mágica, a una cosmovisión mucho más amplia. Luego entonces pasamos a un esquema de un modelo mecanicista, donde veíamos a la ciudad como una máquina, una ciudad que funcionaba, ¿no? Como un reloj de manera perfecta, ¿no? Con engranes, donde cada parte de la ciudad funcionaba en torno a un esquema simplemente mecanicista, ¿no? Mientras funcionara perfecta, no había ningún problema. Luego pasamos entonces a un modelo orgánico, donde entendíamos la ciudad como un organismo vivo, donde entendíamos la ciudad como un organismo que respiraba, que palpitaba, donde de alguna manera si una parte de la ciudad se moría, entonces el resto de la ciudad podía verse afectado. Ya entrando en el siglo XXI y 2021, tenemos ciertos modelos, quienes son aquí especialistas del urbanismo, arquitectos, etcétera. Claro, yo soy politólogo del Ministerio Público, yo veo esto de manera mucho más externa quizás, pero quienes son especialistas en urbanismo o en arquitectura recordarán que tenemos el funcionalismo, tenemos la escuela parisina de Le Corbusier, tenemos la ecología urbana, tenemos a Harvey y a Lefebvre con el derecho a la ciudad, y tenemos a Castells y a sus contemporáneos con algunos esquemas que tienen que ver con la postmetrópolis, ¿no? No me clavo en esto porque no es materia de esta plática, pero son ciertos enfoques que han existido a lo largo de los últimos años al respecto de cómo construir una ciudad, y vamos a decirlo así, la ciudad ideal. Pero para nosotros, ¿qué es la planeación urbana? Debe de existir una planeación urbana, en tanto que la planeación urbana es un sistema mediante el cual se codifican los elementos físicos que constituyen el entorno construido. Llámese la infraestructura, llámese las casas, los edificios, las calles, las avenidas, los ríos, las montañas, etc. Todo esto se codifica en un sistema definido de objetos que, por supuesto, están sujetos a regulaciones, clasificaciones y afectaciones por parte entonces de una entidad jerárquicamente superior, que en este caso es el gobierno, que regula la manera en que los elementos constitutivos de la ciudad se interrelacionan. Se trata de infraestructura física conectada con un gobierno. Se trata de espacios vinculados, por supuesto, con administración, con cuestiones jurídicas, con una serie de regulaciones que de alguna manera tratan de normar cómo debe de darse este crecimiento en la sociedad y en la ciudad, ¿no? Por supuesto. De ahí que entonces esta planeación urbana, pues, va en función de lo que ciertos autores, particularmente españoles, le llaman el sistema funcional urbano. ¿Y a qué se refiere con el sistema funcional urbano? Se menciona que la ciudad está compuesta de una complejidad, de una diversidad, de una incertidumbre y de una inteligencia. Y gobernar una ciudad tiene que ver con esto justamente, con estos 4 elementos, y que yo destacaría de mucho mayor manera la incertidumbre. Veámosla ahorita con el asunto del COVID. Si alguien en febrero de este año nos hubiera dicho, es que vamos a paralizar la ciudad, creo que hubiera sido completamente impensable, ¿no? O sea, sabíamos, y piénsenlo, en febrero de este año, sabíamos que venía una pandemia, pero no sabíamos cuáles eran los alcances de esta pandemia. Y hoy por hoy podemos decir justamente que lo que va a pasar el próximo mes no tenemos seguridad de qué va a pasar. Y a eso le llamamos incertidumbre. Y para vencer la incertidumbre, tenemos que tener inteligencia, tenemos que tener cierto entendimiento de qué, del más allá, y no quiero verme acá, bien fumado y espiritual. No, tenemos que entender que lo que viene después es producto de una serie de perspectiva y que las ciencias nos permiten entender que viene más allá. Pero este sistema funcional urbano que menciona, ahorita les pongo qué autor en particular, es un autor español que justamente él entiende todo este tema de la planeación urbana de esta manera. Él nos dice que de entrada tenemos una demanda urbana, ¿no? Una serie de solicitudes
no solo de la población, sino de la propia infraestructura y del propio sistema urbano, que se pueden delimitar en 4 subsistemas. El subsistema económico, el subsistema social, el de gobierno y el ambiental. Y que cada uno tiene una serie de necesidades, ¿no? Que a su vez podemos entenderlos todos en un espacio público, que es el subsistema especial, donde entonces tenemos los sistemas de transporte, ¿no? Externos e internos, las cuestiones residenciales, los equipamientos urbanos, los espacios de cultura, los espacios verdes, la infraestructura básica y los espacios productivos. Todo ello, teóricamente, debe de sustentarse en un soporte tecnológico. Y luego entonces, fuera de esta burbuja, encontramos los cambios económicos, los cambios geopolíticos, los cambios tecnológicos y los cambios sociales que hacen una especie de presión. Todo esto es lo que conlleva, cuando pensamos en lo urbano, todo esto es lo que se conlleva. Bueno, pero entrando ya en materia del concepto de Smart City, si nos damos cuenta, la ciudad es compleja. La ciudad es sumamente compleja, la ciudad involucra una gran cantidad de conceptos que debemos de entender, pero que a lo largo de la historia reciente de la humanidad, pues tratamos de ver cómo lo resolvemos, tratamos de encontrar nuevos esquemas, nuevos enfoques, tratamos de encontrar conceptos que nos ayuden de alguna manera a ver cómo podemos resolver esta gran cantidad de problemas. De ahí que entonces, en 1940 surge un concepto llamado la cibernética. Y por supuesto que si la gran mayoría de los que estamos aquí entendemos ya las cuestiones tecnológicas, pues podríamos decir, claro, eso ya es muy común para nosotros. Pues sí, pero evidentemente para mediados del siglo pasado no lo era. En 1940, cuando surge la cibernética, no se le veía quizás, se veía como esta aglomeración de datos, ¿no? Con un objetivo más matemático que otra cosa, informático, de manejo de información, pero que no, por supuesto que no se aplicaba todavía a los modelos urbanos. Luego entonces, en 1960, cuando se replantea un poco la construcción de algunas ciudades como Pittsburgh, Nueva York y Los Ángeles, se plantea una renovación urbana en la cual se dice, a ver, ¿y por qué no utilizar la cibernética para la remodelación de estas ciudades, ¿no? De alguna manera empezar a utilizar la información que empezaban a dar los datos, ¿no? Para la ejecución del gobierno, en este caso, en estas 3 primeras ciudades. Evidentemente, siendo honestos, la cibernética para ese momento, la informática de ese momento, no era lo suficientemente avanzada como para alcanzar a interpretar toda la cantidad de datos que daban estas ciudades. De ahí que, pero, por lo menos se sienta un precedente de que la información, los datos, la informática, la cibernética, podía ayudar para interpretar información que se pusiera al servicio de las ciudades. De ahí que entonces, luego en 1990, Manuel Castells, Peter Hall y Mitchell Moss, particularmente este último, que es justamente de los autores principales de las nuevas tendencias en la informática, son ellos los que empiezan a ver que ya con un avance mucho más importante de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues ellos podían ver que la tecnología y la información tenían una gran repercusión en los modelos urbanos. Particularmente Manuel Castells, que es de los grandes teóricos de las TICs y de su papel en la era de la información, pues ellos dicen, a ver, creo que podemos aplicar la tecnología a las ciudades y de alguna manera generar incluso nuevas culturas, nuevas formaciones, ¿no? Siguiente paso, de repente hay una serie con la entrada del nuevo siglo, particularmente en el 2001, tenemos ya la aplicación tecnológica en las ciudades. Empieza a crearse ciudades que visualizan en la tecnología su futuro. Y este es el caso particular de Songdo, que es una ciudad de Corea, que es parte de otra ciudad, pero que es un distrito. Es el International Business District de Songdo, que en Corea del Sur, que justamente tiene como objetivo el poder crear
un distrito particular, que es un distrito de negocios, un distrito financiero, pero que está sustentado en el uso de la tecnología para poder utilizar todo a su alrededor. Y ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde surge esta idea, esta iniciativa de utilizar la tecnología? Pues en este caso al uso de las ciudades, o por lo menos a la eficiencia de las propias ciudades, del manejo de su información y demás. Justo en 2003, William J. Mitchell, él define a las Smart Cities, que todavía no utiliza este concepto como tal, pero hoy día podremos asimilarlo como tal, pero define que la Smart City es un ser vivo, ¿no? Donde, por ejemplo, las redes de información son como los nervios, ¿no? Donde existen una serie de centros informáticos que podrían asimilarse con un cerebro, donde también existen una serie de venas y de arterias que pueden ser las vialidades y los drenajes y una serie de conexiones entre la propia ciudad, pero que de alguna manera entiende que hay una interconexión entre el cerebro de la ciudad y sus partes más alejadas, que hay una interconexión donde se filtra información entre ellas, ¿no? Hay una conexión informativa y que además esa información que se va y viene, pues puede ser utilizada para algo. Años después, la empresa IBM, que creo que es conocida por todos, surge, ellos manejan una iniciativa que se llama Smart Planet. En una expo ellos mencionan esta Smart Planet como una campaña publicitaria, pero ahí es donde toma gran popularidad este concepto de lo smart, ¿no? Aunque ya había sido utilizado, como lo vemos con William Mitchell e incluso con la construcción de Songdo, es hasta 2008 cuando empieza a tener cierta popularidad el concepto smart, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué significa. Posteriormente, IBM lo lanza a la fama, vamos a decirlo así, lo lanza al estrellato, pero en 2015 particularmente la Unión Europea saca un documento que se llama de la European Commission, Smart Cities and Communities. Es un documento en el cual la Unión Europea exhorta a sus integrantes a que empiecen a generar cada vez más conceptos smart, con el objetivo de, primero sí, de recibir una recaudación, y hay que ser honestos. Cuando IBM salga a la luz este concepto del Smart Planet, también tiene que ver con un asunto de mercadológico, de posicionar lo smart como una moda. Luego entonces, cuando la Unión Europea lo retoma, tiene mucho que ver con el concepto de recibir recaudación, recibir dinero de la Unión Europea. Es decir, si yo implemento un proyecto SMART, ¿no? Que puede ser financiado por mi propio gobierno supranacional, que en este caso es la Unión Europea, entonces yo recibo recurso y puedo hacer algún proyecto de innovación tecnológica en mi distrito, en mi comunidad, en mi municipio, y que evidentemente eso me va a ayudar pues en general a ser famoso, en general a hacerme de recursos, pero de desarrollar el municipio en particular. De ahí que entonces empiezan a surgir una serie de conceptos similares a la Smart City, que no propiamente podemos llamar Smart City, pero que tienen que ver con, por ejemplo, ciudades digitales. ¿Qué son las ciudades digitales? Comunidades interconectadas gracias a simplemente una infraestructura computacional, podemos decir así, una red de Internet aplicada a comunidades, y eso, toda esa comunicación que se genera a partir de eso, pues ya es una ciudad digital. Es decir, es un concepto pequeño, limitado, que tiene que ver únicamente con el uso de Internet. Luego entonces, y ahorita entramos en el dilema de los Smart City particularmente, pero cuando nosotros entendemos como ciudades inteligentes son entornos de colaboración, de aprendizaje, de innovación, pero no necesariamente Smart Cities. Ciudades inteligentes se queda un pelo abajo, y ahorita lo vamos a profundizar, pero no todavía son Smart Cities. Luego entonces también hay otros conceptos como las ciudades tecnológicas. De repente cuando empezaron a crearse clústeres, algo así como los parques industriales que de repente vemos en varias partes del país, estas ciudades tecnológicas tienen que ver con clústeres, ¿no? Zonas de desarrollo económico orientadas a la producción de bienes y servicios tecnológicos. Por ejemplo, en Guadalajara
alguien dijo que podía crearse el nuevo Silicon Valley, pero que era en Guadalajara. Silicon Valley es un clúster, es una ciudad tecnológica, no necesariamente una Smart City. Y también existen otros conceptos como las ciudades del conocimiento, que son zonas que tratan de estimular el talento humano, la educación y la investigación. Zonas en donde, por ejemplo, se instalan universidades. En Cholula, por ejemplo, podemos encontrar una ciudad del conocimiento que está centralizada principalmente por la Universidad de las Américas, Campus Cholula, particularmente, pero de igual manera hasta la propia ciudad universitaria, que es la sede de la UNAM en la Ciudad de México, puede considerarse una ciudad del conocimiento, pero son zonas exprofesos diseñadas para ahí potencializar el conocimiento general. Bueno, de todo lo que les he dicho, ¿qué entonces sí es una Smart City? Esta es una definición que yo utilizo teóricamente en mi proyecto de investigación, ¿no? Pero que evidentemente hay que entender que es un concepto bien teórico, que tiene todo un background que yo desarrollo en el capítulo primero de mi tesis, pero una Smart City, para mí, y ahorita les voy a decir ya, en términos llanos, prácticos, ¿qué significa? Una Smart City para mí es un sistema urbano, por supuesto, no puede ser un sistema rural. Es un sistema urbano, complejo, diverso e incierto, en el que existe un gobierno local, pero que deliberadamente, es decir, hay una intención de hacer frente a ciertos problemas que se enfrentan con dos conceptos importantes, la inteligencia y el dinamismo. Que existe un diseño integral, no hay casualidades, sino que hay intencionalidad. Que en el concepto de política pública debemos de entender mucho este concepto de coherencia y de intencionalidad. Si un gobierno hace las cosas, ahora sí que porque Chin lo logró, eso no es realmente una política pública y menos es una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente hay un esquema de deliberación, hay un esquema deliberado en el cual se logran las cosas. Hay un diseño en el cual se involucran todos los sectores posibles, llámese gobierno, academia, empresas, sociedad civil, etcétera, y que evidentemente hay que formar un plan de largo plazo que incorpore de manera holística una gran planeación de la ciudad, donde resuelvas la gran mayoría de los problemas. No todos se pueden, por supuesto, pero sí la gran mayoría. ¿Que es una utopía? Sí, claro que es una utopía, pero que se trata de impulsar principalmente estos tres elementos y este cuarto que es transversal. Se trata de desarrollar a las personas, a la sociedad, al gobierno y al entorno físico, la infraestructura, ¿no? Y que finalmente lo que de alguna manera es transversal aquí en este enfoque de la Smart City, pues es evidentemente el uso de los datos y de la tecnología. Sé que hasta aquí es muy probable que sigan con la misma pregunta de, bueno, y en español, ¿qué significa una Smart City? Quiero presentarles un pequeño video que creo que puede ser mucho más entendible y ahorita profundizamos en algunos elementos importantes prácticos que conllevan al Smart City. Les voy a pedir que si se escucha, me ayuden con el pulgar arriba. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Vamos a verlo. Cuando le digo a la gente que vivo en una Smart City, se imaginan una gran urbe con gigantescos rascacielos. Pero yo vivo en una pequeña ciudad de costa, con su puerto y su barrio de pescadores. La ciudad en la que vivo se llama Santander y poca gente sabe que es una de las ciudades más inteligentes de Europa. Realmente Santander es una ciudad pequeña y que apuesta por la tecnología. Yo llegué hace 4 años y es verdad que nunca había encontrado los servicios que encontré con la Smart City. A nivel internacional, la infraestructura desplegada en Santander es una referencia. Hemos conseguido desplegar una gran cantidad de sensores que así nos permiten tener puntos de medida dispersos en los diferentes puntos calientes de la ciudad. De los sensores que tenemos repartidos por la ciudad obtenemos información de diferentes tipos, ya sea, por ejemplo, información de tipo ambiental, incidencias que se producen en la ciudad que son incluso comunicadas por los propios ciudadanos,
Tenemos información de la gestión de residuos, del agua, y todo ello pues se muestra a través de paneles informativos y de determinadas aplicaciones que se ponen a disposición de los ciudadanos. Por ejemplo, hay una aplicación que te puede permitir decir lo que va mal en tu calle, o si, por ejemplo, hay un contenedor que está roto, que se solucione en muy poco tiempo. O si yo por la mañana tengo que coger un autobús, puedo mirar desde mi casa a qué hora va a pasar ese autobús, o si voy a un parking, me dice previamente si hay hueco o si no hay hueco en ese parking, y no tengo la necesidad de esperar. Yo creo que Santander hace una buena apuesta siendo una Smart City porque facilita la vida a los ciudadanos y se la hace muchísimo más cómoda. Telefónica es un compañero de viaje del Ayuntamiento de Santander en materia de innovación y de tecnología desde el primer momento, y en este momento es el encargado de desarrollar la plataforma. Es nuestro principal reto a futuro. Necesitamos una plataforma que nos dé por fin la visión global y que podamos tener un único discurso de Santander como Smart City. Esta plataforma es el cerebro de la ciudad. Realmente lo diferencial de este proyecto es la integración dentro de nuestra plataforma de los diferentes datos que van surgiendo de cada uno de los puntos de control. Las tecnologías IoT, de Internet de las Cosas, y Big Data son la madre de toda la solución. Realmente el IoT lo que te permite es tener la capacidad de atraer datos de prácticamente cualquier parte de la ciudad. El Big Data lo que te permite es esos datos darle inteligencia y con ello darle una serie de información al usuario de esta plataforma, y en este caso el ayuntamiento, para generar un círculo virtuoso de mejora constante y continua de los servicios prestados al ciudadano. Lo que tenemos que ser capaces es que lo que haga el ayuntamiento en materia de Smart City revierta y beneficie al ciudadano. Hoy, por ejemplo, hay vecinos que nos dicen pues, que el camión de la basura no le ha despertado por la noche. Bueno, pues eso es porque el sensor nos daba la información de que el contenedor no estaba lleno, no era necesario hacer la ruta, el camión no sale, no contamina, el operario puede hacer otro tipo de trabajos y eso redunda en mejora en la calidad de vida y en ahorro. Las ciudades del futuro, me imagino que serán ciudades tecnológicas, muy parecido ahora a lo que está pasando en Santander. Yo creo que en esas ciudades del futuro el ciudadano tiene que ser primordial, tiene que ser escuchado, tiene que ser valorado lo que él cuenta, y si se puede ejecutar, ejecutado. La tecnología puede ser el medio para mejorar ese contacto con el ciudadano, para mejorar esa gestión en el desarrollo y en el avance de la ciudad. Son pequeñas cosas que hacen que poco a poco la vida de los santanderinos cambie, a la par que el ayuntamiento se ahorra mucho dinero. Las ciudades y el concepto de Smart City y la revolución tecnológica que hay detrás va a abrir unas posibilidades que a día de hoy ni siquiera nos podemos imaginar. Cuando pensamos en... ¿Me escuchan? ¿Sí, verdad? Sí. Perfecto. Cuando pensamos en el modelo de Smart Cities, tradicionalmente pensamos en ciudades así súper tecnológicas, en un Nueva York perfectamente conectado, en lugares, es más, casi como escenas salidas de los supersónicos, ¿no? Donde encontramos a Robotina y a la telemedicación y una serie de cosas así súper tecnológicas, etcétera. No, si se dan cuenta, una Smart City es simplemente una ciudad que resuelve sus problemas con el uso de la tecnología, que instala la gran mayoría de datos, de sensores, con el objetivo de tener información y que le permita con esa información tomar decisiones. Justo hace un par de horas leía unos tweets de Tere Gómez Montt, que también es una especialista en temas de gobierno abierto y demás, y que ella me mencionaba justamente que en la Constitución de la Ciudad de México está establecido el uso de los datos para beneficio de la ciudad. Sí, datos abiertos, gobierno abierto es un elemento primordial de la Smart City, por supuesto que sí, pero no es el único, ¿no? Si se fijan, se trata de utilizar la tecnología para beneficio de los ciudadanos y utilizar la mayor cantidad de tecnología y de información
para beneficio justo de ellos, ¿no? Siendo así, no sé por qué no puedo compartir. Ahí está. Siendo así, existen distintos tipos de Smart City, ¿no? No existe un solo tipo de Smart City, al contrario, el concepto Smart City, y de hecho fue uno de mis grandes dilemas que me topé a la hora de hacer esto como una investigación académica, porque resulta que académicamente hay poca investigación al respecto del tema, hay mucho debate, pero poca profundización, y menos en español. La verdad es que en español hay prácticamente, aunque España y la Unión Europea es uno de los grandes promotores de la Smart City, es mucha divulgación, poca profundización académica. De ahí que conceptos hay muchos, no quiero atosigarlos de conceptos, pero quiero que sí se lleven que finalmente una ciudad inteligente o una Smart City, y ahí vale la pena hacer la diferenciación. Cuando hablamos de una ciudad inteligente, inteligente para nosotros es algo pensante, ¿no? El término smart en inglés tiene una serie de connotaciones, ¿no? Cuando incluso te refieres a una persona como alguien smart, te refieres a alguien brillante, no necesariamente inteligente, sino a alguien brillante, alguien vivaracho, ¿no? También puedes hacer una connotación de smart refiriéndose a muy plural, polifacético, abierto, movido, etcétera. También está el asunto de la inteligencia tal cual, el raciocinio. Es decir, a lo que quiero que llevemos es que yo no quise traducir el asunto de Smart City a ciudad inteligente, porque creo que el término en español es poco profundo o poco dinámico versus el concepto en inglés, que realmente es mucho más interesante, porque finalmente Smart City son muchas más cosas que solo raciocinio. Tiene mucho más que ver con, es más, por ejemplo, ¿cómo le llamamos a estos aparatitos que tenemos? Smartphones, ¿no? ¿Y a poco son inteligentes? ¿A poco piensan? O sea, la verdad es que no piensan, ¿no? O sea, no es que ellos piensen por sí mismos, pero nos ayudan a resolver una gran cantidad de problemas y por eso les denominamos como smart, ¿no? De ahí que entonces existen diversos tipos de Smart City, diversos tipos de ciudad. Tenemos, dependiendo de cuál es el origen de la iniciativa, si es un origen nacional o es un origen local. Ahí tenemos cuando, por ejemplo, en el caso de España y de la Unión Europea, son agendas mucho más. Dentro de la agenda europea está el concepto de crear Smart Cities, por ello podemos hablar de una agenda mucho más amplia, ¿no? En este caso Malta, que es Smart Island Strategy. Luego tenemos también por ejemplo, en el caso de Nueva York, que es una agenda súper local, y ahí tenemos las dos diferencias, ¿no? Cuando es una agenda nacional y una agenda local. También se trata de adaptar una ciudad que ya existe a los nuevos enfoques o crear una ciudad desde cero. Hay muchos enfoques, de hecho, hay muchas ciudades que se están creando. Masdar City, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, que se trata de una ciudad sustentable, que es 100% nueva, ¿no? Ahí está el concepto de una nueva ciudad, o el caso de Songdo, que les comentaba, o también adaptar una ciudad que ya existe, que es el caso de Amsterdam Smart City, o por ejemplo Puebla en nuestro país, que también Puebla ya hace, en su momento, el anterior gobernador, que fue Tony Gali, trató de crear le dio gran impulso de verdad al asunto de las Smart Cities. De hecho, digamos, la franquicia latinoamericana de el Smart City Expo a nivel nacional, a nivel internacional, lo tiene Puebla. De hecho, me tocó la oportunidad de ir un par de ocasiones a Puebla a ver esas expos, y la verdad es que bastante interesante. Pero también, por ejemplo, dependiendo del tipo de infraestructura, que aquí le llamamos infraestructura dura o infraestructura blanda. ¿A qué nos referimos? Dura es cuando es infraestructura física, ¿no? Territorio, drenajes, calles, etcétera. Y blanda cuando tiene que ver con cuestiones más culturales, sociales, etcétera. No una infraestructura como tal, sino más bien con la sociedad. Y ahí tenemos dos temas, ¿no? Por ejemplo, el Centro de Operaciones Integrado, que será lo similar a un C5, que se creó en la ciudad de Río de Janeiro, y también el caso del Distrito 22 de 22 Arroba, que es en Barcelona un distrito cultural, que justo se trataba de crear un distrito enfocado a lo cultural. Luego, finalmente, tenemos una tipología orientada a sectores específicos, que en este caso está sectores geográficos o sectores, por ejemplo, pueden ser económicos, sociales, etcétera.
En el caso de geográfico tenemos el caso de Grecia, que es el Intelligent Thessalonic CBD, que igualmente es un distrito en particular, o en el caso de Singapur, el Intelligent Nation de 2015, que es un distrito orientado a cuestiones de negocios, un distrito económico en particular. Siguiente, ¿qué es lo que, ya yéndome un poquito hacia el final, qué es lo que realmente hace a una ciudad smart? Existe un documento que se llama justo ¿qué hace una ciudad, que una ciudad sea smart?, de un autor mexicano, pero que está haciendo su investigación en la Universidad de Albany, Nueva York, que es José Ramón Gil García, que él dice que hay estos tres elementos, gobierno, sociedad y el entorno físico, que son fundamentales para crear una Smart City, pero siempre y cuando sean aderezados por este elemento transversal, que es la tecnología y el uso de la información. Para que sea como todavía mucho más claro, nada más que aquí tuvimos un problema con la traducción, tenemos esta serie de elementos que son sacados de este paper, de este framework que crea José Ramón Gil García y algunos autores internacionales más, que justo nos dicen que estos tres elementos, por ejemplo, cuando hablamos de entorno físico, tenemos que hablar de sustentabilidad ambiental, tenemos que hablar de infraestructura construida, de la infraestructura de la ciudad, tenemos que hablar, por ejemplo, de la funcionalidad administrativa, del control de la basura, de las condiciones de atracción, de, por ejemplo, sistemas de monitoreo ambiental, lo que hoy día existe con los INECAS, ese tipo de cosas, ¿no? Eso en cuanto a la infraestructura física. Por ejemplo, en cuanto a la sociedad, la economía del conocimiento, un entorno propicio para la empresa, también, por ejemplo, de empresas, una industria creativa y de emprendedurismo y demás, por ejemplo, de educación superior, de infraestructura social, ¿no? De e-government, de colaboración, redes y negocios vinculados, también de la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Arreglos institucionales, el tema del Estado de Derecho, que es fundamental, de las políticas que se generan, ya les decía del asunto del e-government, que no es lo mismo de la e-governance, son diferentes, de leadership, ¿no? Liderazgo, los instrumentos de políticas, el conocimiento sobre políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el tema que tiene que ver con servicios públicos. Pero a ver, aquí lo que insisto que necesito que quede claro es, tú puedes tener una serie de cuestiones innovadoras en términos de ciudad. Puedes decir, sí, claro, control de basura, y vamos a crear infraestructura y calles y movilidad y todo eso. Sí. Pero si no lo aderezas del componente del uso de los datos y del uso de la tecnología, entonces no estás haciendo una Smart City. El componente Smart sí o sí involucra el componente tecnológico. Insisto, es transversal. Entonces, cuando hablas de Smart es movilidad más tecnología, basura más tecnología, gobernanza más tecnología, participación ciudadana más tecnología, gobierno más tecnología. ¿Me explico? O sea, cualquier componente urbano que tú le quieras aderezar es eso más tecnología. Como ya lo vimos en el video, voy a tomar un camión, sí, pero tengo una aplicación y tengo tiempos específicos y calendarios específicos y puedo usar una tarjeta para el pago y todo eso involucra un componente, tecnología. Eso es justo lo que nos permite, de alguna manera, interrelacionar toda la información orientada al uso de la tecnología para entonces desarrollar mucho mejor manera una administración urbana. Finalmente, hay un nuevo paper que justo revisaba, que también es de José Ramón Gil García y otros de sus amigos, ¿no? Que tiene que ver que para que haya una ciudad smart, tiene que haber un gobierno smart, ¿no? Un gobierno inteligente que también nos permita el uso de las tecnologías y que de alguna manera involucre este tipo de elementos, ¿no? La sustentabilidad, la creatividad, la efectividad, la eficiencia, la igualdad, el emprendedurismo, ¿no? El colaboracionismo de la ciudadanía, el gobierno abierto, la resiliencia, la tecnología, la integración, la innovación, un gobierno basado en evidencia y un gobierno basado en los ciudadanos. Entonces, sé que de repente puede quedar un poco abierto el uso de el asunto de qué es una Smart City, pero yo creo que, si me permiten resumirlo, una Smart City es aquella ciudad
que deliberadamente quiere utilizar la tecnología para mejorar sus entornos urbanos, sociológicos, de funcionamiento, de infraestructura y demás. Hoy día, por ejemplo, nuestra ciudad, la Ciudad de México, se denomina una ciudad innovadora y de derechos, y cuando hablan de innovadora, por ejemplo, hablan de la Agencia de Desarrollo y Políticas Públicas que trae este hombre Merino, Pepe Merino, y que justo trata de, mediante el uso de los datos, ¿no?, poder utilizar de manera cada vez más frecuente la tecnología y los datos para poder, con esa información, tomar decisiones de cara al futuro. Esta es una Smart City, es parte de la ciudad, de la Smart City. Y por ello, yo creo que ya para cerrar un poquito, creo que es tiempo de impensar la ciudad. El concepto de ciudad que teníamos hasta hace unos años, sin duda, ha venido cambiando, ha venido revolucionándose, y justo por ello no solo tenemos que revisar las teorías mediante alguna hipótesis específica, sino que realmente tenemos que evaluar nuevamente nuestro sistema de creencias. Hoy día las problemáticas de la urbe requieren planteamientos mucho más profundos que nos ofrezcan respuestas desde ópticas distintas. De repente, en la maestría mucho me peleaba con estos esquemas, quizás, no quiero mencionarlos así, pero quizás más chairos, ¿no? Antineoliberales, porque decían, es que la tecnología deshumaniza. Y, por ejemplo, una de las nuevas tendencias de la Smart City es la Human Smart City, ¿no? Una ciudad smart, sí, pero pensada en la accesibilidad de todos los seres humanos. Es decir, no necesariamente está desvinculada del ser humano, al contrario, creo que es potencializar la ciudad para beneficio de todos los seres humanos. Hasta aquí la dejo. Dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, creo que hay muchos, ¿no? Sin duda, creo que nos puede dejar para muchos comentarios este esquema, y pues estoy a sus órdenes, por supuesto, y ya saben que con mucho gusto respondo todas sus dudas y comentarios. Pues muchas gracias, Antonio, por tu participación. Y yo creo que nos has abordado todos estos temas que involucran la Smart City o ciudad inteligente, ¿no? Efectivamente es el tema tecnológico, pero incorporando tantos conceptos, ¿no? Desde ciudad del conocimiento, gobernanza, una ciudad humanista, como este siguiente concepto que tú comunicabas. Entonces creo que esto ya nos deja una perspectiva muy amplia con lo que nos has comentado. Y pues muchas gracias por tu participación. Y le cedo la palabra a Daniel Aguilar, por favor, para que nos apoye el compañero Daniel Aguilar con la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí, doctor. Un saludo a todas y a todos. Muchísimas gracias a Toño por sus palabras, por su ponencia. Y pues tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. Ya saben la dinámica, vamos en grupos de 3 y vamos a tratar de que nos dé tiempo de contestar el mayor número de preguntas. Si no lo logramos, saben que el canal oficial para que nos manden sus preguntas y las hagamos llegar al ponente es el correo de la Secretaría de Estudios. Y pues vamos a dar la palabra a Jorge Portales. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Hola, Adelante. Toño. Gusto en saludarte. Estuvo interesante la plática. Yo había tomado cursos más en la parte tecnológica, en la parte de implementación. Aquí lo que yo veo en las ciudades es que a veces empiezan con algunos de los conceptos, pero cuando cambia la administración se olvidan y empiezan de nuevo. Y ahora está el Big Data, que espero que lo manejen y lo conserven. Entonces la pregunta sería, ¿qué posibilidad hay a nivel Congreso local? Forzar que los planes que se pongan, los proyectos que se inicien y que estén bien, continúen a pesar de un cambio de gobierno. Porque se han hecho algunas cosas buenas en la parte tecnológica. Pero te digo, el problema es que llega el nuevo gobierno y borrón y cuenta nueva. Gracias, saludos a todos. Gracias, mi estimado Jorge. Ahora vamos con Omar Armenta. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos. Ok, muy bien, Pepe Toño. Me encantó tu presentación.
Yo tengo caminando en este proyecto bastante tiempo. Yo vivo en San Andrés Cholula, la ciudad del conocimiento, y pues muchos de los factores para crear una ciudad inteligente los tenemos. Vivimos el intentón de Tony Gali de hacer un Smart City, pero se enfocó más hacia lo que es el Distrito 22, que fue muy blando, sin nada de temas del Big Data. Ahorita en este distrito, en este municipio donde estoy, vamos a trabajar durísimo y es más que nada, no una pregunta, una invitación a que te sumes al esfuerzo que vamos a hacer, porque vamos a integrar IoT, vamos a integrar el Fab Lab, vamos a integrar todos los esfuerzos más las políticas locales que diseñemos. Los invitamos a participar, esperemos ganemos. Muchas gracias, Omar. Y la siguiente participación sería de César Alberto Liera. Sí, muchas gracias. ¿Ahí se escucha? Te escuchamos. Excelente, muchas gracias. Me pareció muy interesante la plática, sobre todo el tema cómo lo manejaste, ¿no? Que no nomás es el tema de tecnológico. Mi pregunta es, viendo cómo está, bueno, la situación económica de por sí con el COVID afectó y todo esto que ya hemos visto por el gobierno actual, ¿qué estrategias va a tener, que esperemos ganemos, por supuesto, en las próximas elecciones y en las que vienen? ¿Qué estrategias vamos a tener pues, para hacer estas Smart Cities, ¿no? Porque pues vamos a recibir un país realmente devastado en muchos aspectos, ¿no? Entonces, para volverlo a levantar, ¿qué propuestas hay para llevarle a la ciudadanía que se integre, como tú lo has dicho, ¿no? Esa sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Y pues si nos haces el favor de contestar, mi estimado Toño, estas 3 preguntas. Con gusto. Justo al respecto de lo que mencionaba mi querido George Portales, mucho gusto, qué gusto verte, mi George. Y ahorita comentábamos un poquito por fuera el chat también. A ver, el asunto es que los proyectos teóricamente no deberían de cambiar. Hay una contraposición entre política pública y planeación del desarrollo en cuanto a que los planes de largo plazo, teóricamente, esta concepción como sexenal o de 10 años, etcétera, de repente como que no nos cae, ¿no? Mientras que política pública tiene una visión mucho más de corto, no corto plazo, sino mediano largo plazo, ¿no? De años específicos y no tan largoplacista. Bajo esa lógica, teóricamente no debería de haber un problema, pero lo hay y eso lo entiendo perfecto. Comentaba muy bien Omar que en el caso de Cholula, que es una ciudad del conocimiento y que justo ellos vivieron lo vivieron muy de cerca el asunto de las Smart Cities y de esta visión de Tony Gali que al respecto de darles impulso hacia las Smart Cities, pues me queda claro que deben de ser proyectos de largo plazo. Los proyectos de infraestructura, sobre todo infraestructura tecnológica, no pueden considerarse de corto plazo. O sea, cortar, por ejemplo, impulsas los C5 en las ciudades. No puede ser estos centros de seguridad y de control, comando, etcétera, para poder tener más información al respecto de los delitos que se llevan en las ciudades. No pueden ser conceptos que duren 2, 3 años. Son conceptos muy largos porque finalmente es infraestructura que tienes que ver primero la instalación y luego que se aplique y luego ver cómo resulta. Por ello, justamente el problema es un tema de voluntad política y coincido contigo en que teóricamente dentro de la Constitución de la ciudad hay un esquema de planeación democrática del desarrollo y el Instituto Autónomo, que no sé qué tan autónomo terminará siendo, pero el Instituto de Planeación Democrática del Desarrollo, que teóricamente debería de generar estos planes que tú bien comentas en el largo plazo y sin injerencia partidista, vamos a llamarlo así. Si eso prospera, como ha prosperado en muchos municipios y en otros estados, es una maravilla, ¿no? Que realmente podamos tener esta visión mucho más técnica del crecimiento y del desarrollo de la ciudad. Si lo logramos, te juro que, insisto, vamos a estar primer mundo. Si no, pelas, ¿no? Porque es un tema finalmente que va a terminar padeciendo en el asunto de la voluntad política. Y finalmente lo que comentaban, a ver, al asunto de qué tanto el COVID y demás nos va a terminar afectando. A ver, una realidad es que si estuviéramos mucho más acostumbrados al uso de la tecnología, sin duda el COVID nos hubiera hecho menos daño. Van a decir, Toño se está aventando una puntada acá medio locochona. Pues
llámenme locochón, pero creo que si hubiéramos estado menos desvinculados de la tecnología y hubiéramos estado más preparados para la disrupción que se nos venía, no lo quiere decir en términos políticos, pero si hubiéramos hecho un poquito más de caso a nuestro querido Ricardo Anaya y menos caso a otros, Ricardo Anaya nos intentó anticipar con el asunto de la disrupción y sobre todo el asunto de la tecnología, la robotización, este tipo de casos. Si le hubiéramos hecho un pelito más de caso, les juro que estaríamos hoy en otras circunstancias, porque si no, vean cuántos negocios han tenido que adaptarse sí o sí al asunto tecnológico y aquellos que no se han adaptado, pelas, ¿no? Y lo mismo la ciudad. Creo que ese sí es un tema que nos debimos de haber preparado un poco más. Desgraciadamente el Uber no existe, pero sí creo que tenemos una gran oportunidad de aquí, hoy lo estamos viviendo, el asunto de que podemos estar conectados 106 personas en un Zoom sin tantos costos en términos reales, ¿no? O sea, tenemos gente de Puebla, tenemos gente de otras ciudades y que nos permiten estar conectados sin mayor costo. Eso nos permite la facilidad de crear una comunidad distinta, ¿no? Y creo que eso sí es un beneficio de la tecnología y una oportunidad para una nueva comunidad virtual, ¿no? Bueno, pues te agradecemos mucho tus palabras, Toño, por una más, una ronda más, ¿o? Si quieres, una ronda más, vámonos. Como tú me indiques. Adelante. Bueno, entonces vamos a una ronda más. Damos la palabra a Jorge Palacios. Hola, buenas tardes a todos. Saludos, Toño. Gusto en saludarte. ¿Qué características debe de tener una ciudad inteligente? ¿Qué necesitamos como seres humanos para desarrollarnos felizmente en nuestro entorno? Para mí, mi ciudad utópica sería la siguiente, en donde existiese un trabajo estable, de preferencia bien remunerado, contar con seguridad pública en nuestro entorno, tener un sistema de salud de primer nivel, contar con espacios recreativos en óptimas condiciones, tener una buena movilidad para desplazarnos de un lugar a otro y bien conectada electrónicamente, tener un buen sistema de abastecimiento de alimentos y materias primas, contar con servicios públicos eficientes en materia de agua, manejo integral de los residuos sólidos, alumbrado público sustentable, una ciudad armonizada, equilibrada con la prestación de servicios y con la industria de la transformación. Esa sería mi ciudad utópica. Muchas gracias, Jorge. La siguiente intervención es de Rafael Camacho. Hola, ¿qué tal? ¿Ya me escuchan? Te escuchamos. Toño, gracias por tu plática. Sin embargo, me llamó la atención algo que mencionaste, que esto de las ciudades inteligentes son para las ciudades, no para el campo. Y me llama la atención porque si bien la Ciudad de México, lo que era justamente el Distrito Federal, pues el 51% de su superficie es campo y muchas de sus delegaciones o alcaldías son una mezcla. Y tenemos países muy desarrollados y con ciudades inteligentes como los Países Bajos, que tienen una densidad altísima de población, que hacen una mezcla correcta del manejo del campo y la ciudad y no hacen un juego como si fueran dos entidades separadas. ¿Qué comentas al respecto? Gracias. Muchas gracias. Vamos con José Antonio Bejarano. Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos. Okay. Hola, ¿qué tal? Excelente exposición. Mi pregunta es, ¿qué papel juega la iniciativa privada en la construcción de una Smart City? Por ejemplo, Uber, que ya tiene coches autónomos, quiere solucionar el problema del tráfico haciendo incluso una infraestructura subterránea para que los coches puedan ir de esa forma y no estén saturando las calles. O también por otras empresas como de Elon Musk quieren lanzar satélites para que el Internet sea gratuito para todas las personas en el mundo. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto la iniciativa privada tiene que intervenir en esto? Que aparte, la iniciativa privada es la que desarrolla la tecnología, no tanto el Estado. El Estado es más bien como para supervisar las reglas, etcétera, pero no para desarrollar Internet, iPhone, coches eléctricos. Gracias, muy amable.
Muchas gracias por estas intervenciones. Y ahora sí, nos puedes apoyar, Toño. Gracias, gracias, Daniel. A ver, Doc Palacios, qué gusto verte por acá. Creo que yo coincido con tu visión utópica de la ciudad. Me es inspiradora y creo que justo esa es la función de la visión utópica de una ciudad. Me preguntas cuáles son las características de la ciudad inteligente. Coincidiría en gran medida con tu visión utópica. Simplemente diría una ciudad conectada, una ciudad eficiente, una ciudad vivible, habitable, caminable, accesible, humana, ¿no? O sea, creo que de repente luego las ciudades se terminan haciendo mucho para los coches o mucho para cierto tipo de población. Yo siempre diré que una ciudad, la mejor ciudad es aquella que se puede caminar, aquella ciudad en la que te puedes mover de manera eficiente sin mayor requerimiento que tu par de piernas y que te permite moverte plenamente. Una ciudad al alcance de tu mano, una ciudad en la cual puedes tener toda la información y todas las herramientas al alcance de tu mano. Eso para mí sería una ciudad inteligente, ¿no? Que a lo mejor suena muy filosófico, pero esa sería mi ciudad inteligente. Una ciudad que de verdad pagar, vivir, comer, todo lo que tú pudieras hacer estuviera en una aplicación de tu propio gobierno, ¿no? Lo vinculo con mi tocayo, con José Antonio Bejarano, que decía que justamente el papel de la IP en las Smart Cities, sin duda, creo que justo lo que debemos de entender es que en esta nueva lógica también de nueva gestión pública y de gobernanza, es que no todo es responsabilidad del gobierno. Creo que justo la inteligencia de la Smart City está orientada a que exista una vinculación mucho más simbiótica entre el mercado, la iniciativa pública, ¿no? La iniciativa privada, la iniciativa pública y la sociedad civil. Y que entre los tres puedan generar esquemas mucho más viables para todos. Creo que justo el esquema aquí importante es retomar que, por ejemplo, les decía que IBM en su momento, IBM siendo una empresa, es quien populariza la Smart City. Songdo IBD, que les decía que es una ciudad de Corea del Sur, fue creada en gran medida por Cisco Systems. Y así, cada empresa tecnológica ha querido tener su ciudad parteaguas. Es decir, la IP le abona a la administración, al gobierno. Más bien, el gobierno le permite a la administración privada desarrollar ese tipo de proyectos y de alguna manera son sus experimentos de la propia administración privada y hay que decirlo, se enriquece a partir de ello. A ver, ciudades como Dubái, Masdar City, Abu Dhabi, etcétera, son ciudades privadas. O sea, sí las hace el gobierno, pero porque el gobierno es dueño de lo privado. En el caso de EMAM, que es la empresa constructora del estado, del caso de la ciudad de Dubái, es propiedad del jeque árabe que es dueño de Dubái. Entonces, al final es una mezcla medio rara entre lo público y lo privado, donde al final el que tiene más dinero es el que desarrolla. Y ahí es donde vinculo con la parte que preguntaba don Rafa Camacho al asunto de lo rural. Hay un nuevo esquema también donde se denomina, por ejemplo, la ciudad de Morelia creó su plan de Smart Cities, que más bien le denominó territorios inteligentes. Es también otro esquema en el cual es más este equilibrio entre lo rural y lo urbano. No nada más es lo inteligente para lo urbano, sino más bien un esquema mixto en el cual, entendiendo que hay ciertas zonas que son mixtas, como bien lo menciona la Ciudad de México, donde también tenemos unas ciudades, una parte rural interesante, y son esquemas en donde ya no abordan únicamente la parte urbana, sino se amplifican y dicen, a ver, pensemos en territorios que tengan un equilibrio mucho más, un equilibrio entre esta parte tecnológica sí, y lo urbano y lo rural aplicado a ambos, ¿no? Que no nada más sea aplicar lo tecnológico a lo urbano. Y tecnológico no nos refiramos únicamente a computadoras y chips, sino también, por ejemplo, el asunto de la agricultura tecnológica y de las semillas bioregeneradas, etcétera. O sea, todo lo que conlleva la tecnología, que al finalmente no nada más es chips, ¿no? Y electricidad y computadoras, sino que tiene que ver con el avance tecnológico que se puede aplicar, sí, a las zonas rurales, ¿no? Entonces, creo que hoy día, y sí coincido contigo, para territorios como la Ciudad de México, no nada más aplica un esquema de Smart City, sino de Smart Territory, ¿no? Que tiene que ver, y de hecho este concepto de territorios inteligentes es español,
ellos le apostaron más a esa parte porque justamente no tienen ciudades tan grandes, ni siquiera Madrid es una ciudad tan grande, sino que tienen más bien zonas, ¿no? Urbano-rurales que necesitan desarrollarse de manera distinta y que tienen ahí su ámbito de oportunidad, ¿no? Muchas gracias, Toño, por tu participación. Muchas gracias al doctor Gerardo Ángeles por dar el inicio de esta sesión. Y pues no me queda más que agradecer a todas y a todos los que están presentes y pues recordarles que a nombre del presidente Andrés Ataide, del secretario Eric Caballero y de todo el personal del PAN Ciudad de México, que hace posible que llevemos a cabo este proyecto del Laboratorio de Ideas, muchísimas gracias. Y pues solamente recordarles que nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde para una sesión más. Muchísimas gracias y hasta la próxima.